entonces iniciar grabación. Entonces vamos a resolver este ejemplo aquí, este número 19, con lo que hicimos de regla de la cadena de la clase anterior, este ejemplo 19 del Purcell. Y pues esto qué, y pues lo resolvemos y pasamos a regla de la cadena de varios parámetros. ¿Listo? Bueno, entonces voy a pausar la grabación un momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, vamos a hacer lo siguiente. Lo que pasa es que hay que mirar cómo es la situación, ¿no? Entonces déjeme aquí, voy a abrir acá. Entonces, ejemplo. Entonces, ejemplo. Espérenme que aquí no he conectado la tableta. Ahora sí, ejemplo, ¿no? Entonces es ejemplo. ¿Qué pasa, no? Entonces, imaginémonos la situación. Dice que un niño pierde su barco de juguete a orillas de un río recto. Entonces, pues, ponemos por acá el río. Entonces, aquí está el río, ¿no? Profe, hay un compañero que me dice que si lo puede dejar entrar a la clase. Pero mire, aquí no hay nadie. Dígale que si está entrando al link que es. Entonces, tenemos el río, ¿no? Tenemos el río recto. ¿Y qué pasa? La corriente lo arrastra a 5 pies por segundo. Entonces, eso quiere decir que si aquí ponemos el barquito, ¿cómo hacemos un barquito? El barquito. Entonces, el barquito quiere decir que la corriente va a 5 pies por segundo. ¿Listo? ¿Dónde está el niño? Un viento cruzado sopla hacia la orilla contraria a 4 pies por segundo. Entonces, al mismo tiempo, hay acá un viento. Bueno, en realidad esto es más pequeño que el otro. Pues vamos a hacerlo así. Tal cual. O sea, entonces acá hay un viento que está a 4 pies por segundo. Sí, o sea, aquí está el niño, ¿no? Niño. Entonces, el barquito sale hacia la derecha. Sale hacia la derecha a 5 pies. Y va hacia la izquierda. ¿Cómo así que se le está cortando otra vez? No puede ser. Ah, qué desgracia. ¿Y entonces qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que bueno, borré esto. Que aquí entonces, esto va a 5, esto va a 4. Y entonces, pasa que, esta distancia pues está, esta distancia pues es a la cual se está alejando. El barco del niño pues es la que queremos averiguar. Sí, porque mire, si el niño corre a lo largo de la orilla a 3 pies por segundo siguiendo su barco, ¿qué tan rápido se aleja de él? Entonces, pero ¿cómo así que el audio no me escucha? Sí, profe, ya. Entonces, ¿qué? Entonces, se me perdió. O sea, tenemos que la corriente del río es a 5, ¿no? Y el niño está corriendo a 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Pues el barco se está alejando en la dirección de X. Sí, o bueno, en la dirección horizontal. Se aleja a 5 menos 3, se aleja a 2, ¿no? Porque si está corriendo a 5, el barco, pues el río, y el niño está corriendo a 3, entonces llega el momento donde, pues, ¿qué? Pues la distancia a la cual se está alejando el barco es 2. Esta pues sigue siendo 4 y pues entonces nos interesa ver cómo se aleja, o sea, qué pasa en esta diagonal. Para eso pues tenemos
Para eso pues tenemos el famosísimo teorema de Pitágoras. Entonces si aquí esto es X, si esto es y esto es Z, pues entonces sabemos que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a Z al cuadrado, ¿cierto? ¿Me entienden eso? Sí, señor. Ve, yo que le dije. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues entonces podemos calcular la derivada parcial de Z respecto a T. ¿Es claro eso? En el tiempo 3 segundos. Entonces, ¿qué pasa en el tiempo 3 segundos? ¿Qué pasa en el tiempo 3 segundos? Y ya el niño no volvió a ver el barco, Toda la razón. ¿Por qué? porque se mojó y naufragó. También se lo llevó el río. Se lo llevó el río porque resulta que X usted lo puede ver como 3 por T. Y usted lo puede ver como 4 por T. Y entonces Z, ¿quién es? Pues bueno, Z es la que hay que despejar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Calcular, en realidad lo que queríamos calcular es dz de t. ¿Sí? Yo creo que el compañero que dijo que se ahogó, pues entonces nos puede decir cuánto es dz de t, ¿sí o no? ¿Cuánto es dz de t? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces si tenemos que la distancia z pues está dada por x al cuadrado más y al cuadrado, entonces pues eso lo podemos resolver. Sí, es 2t, tiene razón. Es 2t porque, claro, porque como el niño está a 3, entonces, como el niño está a 3, o sea, está corriendo a 5 y el niño está corriendo a 3, pues entonces x corre a 2t, sí, tiene razón. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces hacemos usamos regla de la cadena ahí, queriendo conocer quién es dz de t. Y entonces, dz de t, ¿qué es? Dz de t resulta siendo lo siguiente. Entonces, derivamos esto como regla de la cadena. Entonces, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar dz de x por dx de t, dz de x por dx de t más dz de y por dy de t. ¿Sí? ¿Es claro eso? Pero resulta que z está al cuadrado. Entonces, ¿cómo manejamos ese cuadrado ahí? ¿Cómo manejamos ese cuadrado ahí? Aplicando raíz a ambos lados de la ecuación. Entonces eso nos va a quedar raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Eh, O bueno, también puede que no sea necesario, ¿sabe?
porque yo también podría calcular de z, yo también podría hacer lo que hacía en cálculo diferencial, que era derivar todo. Sí, o sea, derivo todo, o sea, derivo de z respecto a de z. Sí, o sea, hago la derivada esta de z, y cuando hago esa derivada pues simplemente va a ser 2s. Sí, yo no sé si recuerdan que eso uno lo hacía cuando estaba calculando en una variable, o sea que tenía este z cuadrado, entonces usted esto calculaba de z de t, y cuando calculaba de z de t le quedaba 2z por de z, por de z de t es. Yo no sé si lo recuerdan. O sea, y quedaba esto así. Sí, o sea, quedaba 2z por dz de t, o sea, derivaba también z, y pues obtenía todo el resultado de una vez, sin sacar la raíz, porque después cuando usted saque la raíz, pues le da lo mismo. Sí, no sé si lo recuerdan, pero entonces cuando uno tenía este teorema de Pitágoras, uno calculaba la derivada de x con respecto a t, ¿no? Entonces le quedaba 2x por dx de t más 2y por dy de t más 2z por dz de t. No sé si lo recuerdan. Profe, eso es como derivadas implícitas. Sí, eso era lo que quería decir. Derivada implícita, me he olvidado el nombre. Derivada implícita. Sí, o sea, usted deriva implícitamente, y cuando hacía derivada implícita, pues entonces le quedaba que la derivada de todo esto era 2z de z de z por 2z de z de t igual a 2x de x de t más 2y de y de t. ¿Sí? Aquí se puede hacer lo mismo para el z. ¿Que nunca vieron eso? Bueno, lo vamos a ver ahorita, lo vamos a volver a recordar. Entonces, esto le queda 2z de z de t igual a la parcial de z respecto a x, pues le da 2x de x de t más de z de y le da 2y por de y de t. ¿Listo? Pues cuando t sea igual a 3, ¿no? Le dicen que lo haga cuando t sea 3 segundos. ¿Me entienden la idea? Profe, yo sí entendí la idea. Más o menos. ¿Cómo que más o menos? Profe, por ahí dijeron en los comentarios que sí que ya sabían cómo era. Entonces, ¿qué pasa? De x de t, pues cuando t sea 3, bueno, en realidad pues eso no importa, ¿no? Porque ya sabemos que de x de t es 2 y que de y de t es 4. Ahora, cuando t sea 3, x me va a dar 6. ¿Sí o no? Porque es en 3 segundos, entonces x es 6. Y cuando t sea 3, pues y da 12. ¿Listo? X da 6, y 12, de x de t da 2, de y de t da 4. Y entonces pues haciendo teorema de Pitágoras sabemos que z es 6 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Y eso cuánto da? Z al cuadrado, ¿no? Entonces 6 al cuadrado es 36, 12 al cuadrado es 144, entonces 36 más 144 da 180, raíz de 180 es 6 raíz de 5. ¿Sí es eso o no? ¿Sí me entienden lo que estoy haciendo o no? O sea, ya sé cuánto vale x en el tiempo 3. X en el tiempo 3 pues vale 6 porque es 2 por 3. Y en el tiempo 3 pues da 4 por 3, 12. O sea, da 12 pies. Y entonces pues hay que saber quién es z para poder despejar este z que salió acá.
Entonces, z da igual a la raíz de 6 al cuadrado más 12 al cuadrado, que eso es 36 más 144, que eso es raíz de 180. Y z entonces es ¿cuánto? 13.41. 6 raíz de 5. Déjelo así expresado, 6 raíz de 5. ¿Listo? Profe, qué pena antes de que siga, ¿por qué cuando X es igual a 2t, ya entendí. Entonces, pues podemos aquí despejar de z de t, ¿no? Entonces, de z de t es 2 por z, entonces sería 12 raíz de 5 por dz de t, y eso sería igual a ¿qué? 2 por x, x es 6, o sea, sería 12 por dx de t, sabemos que es 2, más 2 por y sabemos que es 12, entonces sería 2 por 12, 24 por dy de t, bueno, entonces sería 24 por 4, ¿listo? Y entonces despejando, pues de z de t daría 24 más 24 por 4, 80 y 12, 92. No, mentira, 96 sobre 12 raíz de 5, ¿cierto? Y entonces eso da ¿Dónde sacó el 12 raíz de 5? 12 raíz de 5. Multiplicando 2 por 2 por el 6 valor de raíz de z. 5. 2 por el valor de z. Profe, en los comentarios preguntan que por qué eliminó las derivadas que tenía. ¿Cuáles derivadas? No sé, solo les comentario. Pero yo no eliminé ninguna derivada. ¿Por qué eliminé todas las derivadas que Profe, creo que teníamos? le refieres al de X de T, al de X de T y al de Y de T, Mírelo. que es la derivada de 2T y de 4T. Por eso, o Pero es sea, que ahí solamente está reemplazando valores. ahí simplemente reemplacé quién era x de t y quién era y de t. ¿No? Y entonces de z de t pues le da eso que está aquí. ¿Listo? Profe, yo no entiendo algo. ¿Qué? ¿Cómo es que z es raíz de 5 y acá pasa a 12 raíz de 5? Porque está Cuando lo multiplicada por reemplazo. 2. Ah, ¿Listo? Entonces de z de t le da eso. Y eso es 2 raíz de 5. Ah, dice el recuadrito Sí, ahí. profe, lo multiplica por 2, pero, o sea, ¿por qué multiplica eso por 2? O sea, el Por la 12 y el derivada 24. implícita. Porque cuando yo tengo una cosa de este estilo, o sea, yo tengo x cuadrado más y cuadrado igual a z al cuadrado, este de z de t yo lo puedo derivar implícitamente. Y cuando yo este de z de t lo derivo implícitamente, eso me queda 2z por dz de t, que es lo que está aquí. Es por eso. Porque podría hacerlo por la raíz, sin ningún problema. O sea, yo puedo escribir z igual a raíz de esto. Pero si yo hago z igual a raíz de esto, la derivada me queda más complicada. ¿Se puede hacer? Sí, sin ningún problema. ¿Listo? Profe, ¿y eso es todo? Ya eso es todo. Ah, Esto es fácil, o sea, esto no tiene ciencia. O sea, esto es el punto de asegurada en el parcial. 2 raíz de 5, ¿qué es esto? Esto es pies por minuto, ¿no? O
sea, el chino puede llorarlo porque no lo alcanza. Por ¿Listo? segundo, profe. Siempre hay que especificar las unidades de medida, ¿verdad? Claro que sí. Eso sí, siempre. Es que eso no debería decirlo, o sea, ustedes ya deben saber que cuando resuelven un ejemplo, deben poner las unidades de medida. ¿Listo? Bueno, caso 2. Caso 2. Múltiples variables independientes. Caso 2 de regla de la cadena, ¿no? Regálenme un segundo que el lápiz se descargó. A ver si me funciona bien. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, suponga, o sea, lo que puede pasar es que x y y le quedan en términos de una función de dos variables, tanto x como y. Entonces, cuando x y y le quedan en términos de una función de dos variables, pues entonces usted puede calcular la regla de la cadena de la siguiente manera. Entonces, suponga que x es una función g de dos variables s y t, y y es una función de dos variables s y t, y que tienen primeras derivadas parciales. Y sea z igual a f de xy diferenciable parcialmente en el punto x de s de t, y de s de t. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Entonces z igual a f de xy es diferenciable parcialmente y bueno, la derivada de z, o sea, va a ser lo mismo, ¿no? Solo que ¿qué va a cambiar con esta derivada? Lo que va a cambiar es que pues como ya tenemos dos variables s y t, ya no podemos calcular la derivada normal, si digamos de z de t, sino que hay que calcular la derivada de s y la derivada de t aparte. Entonces de z de t pues va a ser de z de x de z de x de x de t más de z de y por de y de t, y de z de s igual a de z de x por de x de s más de z de y por de y de s. ¿Listo? Entonces eso es calcular las derivadas parciales, o sea, respecto a s y t. O sea, si yo tengo en vez de x, porque mire que en el ejemplo pasado yo tenía que x era igual a st, pero aquí no. Aquí la derivada va a ser esto, s, va a ser s o t, o sea, la función está escrita en términos de s o t. Ejemplo. Sea z igual a
x al cubo y más y cuadrado más y cuadrado más 5x cuadrado y. Entonces, y sean pues mejor, que mejor escrito, sean z y x igual a 3s cuadrado t y 3t cuadrado s cuadrado, así. Entonces calcule de z de t y de z de s. ¿Cómo nos van a quedar esas derivadas entonces? ¿Ah? ¿Cómo nos van a quedar esas derivadas? ¿Cómo nos van a quedar esas derivadas? Una función de la otra. Pero ¿cómo? Ya sabemos cómo, o sea, cómo quedan las cuentas. Sería z por dz de t igual ¿a qué? A 3x por dz de... ¿qué lo hago? Pues entonces es esto, ¿no? O sea, de z de t, pues me va a quedar esto. Bueno, hacemos esto que está aquí, ¿no? Esto que está aquí arriba. Hacemos esto que está aquí arriba. ¿Sí? Entonces, de z de x, ¿qué va a dar? De z de x da 3x cuadrado y más 10xy. Y de z de y, pues de z de y, ¿cuánto da? De z de y da x al cubo más 2y más 5x cuadrado, ¿cierto? Eso da de z de x y lo otro da de z de y. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Señor. Sí, profe. Ahora, entonces, de z, ¿cuánto es de x de t? ¿Cuánto es de x de t? Pues 3s cuadrado, porque mira quién es x. Y de x de s, pues da 6st de y de t. De y de t da, de y de t ¿cuánto le da? De y de t le da 6t s cuadrado. Y de y de s da 6t cuadrado s. Vamos a apagar el micrófono. ¿Listo? Profe, ¿podría revisar una derivada con respecto a x en la función esa? Es que creo que faltó derivar el y cuadrado. No, si es respecto a x, la derivada de y cuadrado le da 0. Sí, señor. Ah, sí, sí, sí. A
A ver, y la otra le queda x3 más 2y más 5x cuadrado. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso quiere decir que de z de t le da, de z de t entonces le da, ¿qué le da? Le da de z de x, que es 3x cuadrado y más 10xy por de x de t, que es 3s cuadrado, más de y de z de t, de y de z de y es de z de y, que le da x al cubo más 2y más 5x cuadrado, que multiplica a de y de t, y de y de t le da 6s cuadrado t. ¿Listo? Y esta da de z de t, pero entonces hay que escribir de z de t todo en términos de t, entonces de t y s, pues entonces reemplazamos lo que es x y lo que es y en esta derivada. Entonces eso me va a quedar 3 x al cuadrado es 3s cuadrado t, o sea, eso es 9 s a la 4 t cuadrado, más 10 por x es 3s cuadrado t, 3s cuadrado t, por y es 3t cuadrado s cuadrado, entonces 3t cuadrado s cuadrado, todo esto por 3s al cuadrado, más aquí donde está x, pues ponemos x al cubo, entonces sería 9, sería 27 s a la 6t al cubo, más 2 por y, que y sería 3, es 3t cuadrado s cuadrado, más 5x al cuadrado, 5x al cuadrado, que sería 9 s a la 4t cuadrado, 9s a la 4t cuadrado. Todo esto, no ocupo, todo esto que está aquí multiplicado por, todo eso multiplicado por la derivada de, ¿qué? La derivada de y respecto a t, que sería 6s cuadrado t, todo esto por 6s cuadrado t. ¿Me entiende lo que hay que hacer? Sí, profesor. Profe, yo no entendí la verdad. ¿Y qué no entendió? Un campo. Todo. ¿Cómo así que todo? Desde que derivó. Pues Ya yo sé creo que Solamente lo de la parte de la de Z de T, hay para, ¿no? O sea, la derivada. Mire, hay que seguir esto. Eso que está hasta aquí. el día de hoy va bien, profe. Listo, pues entonces se hace, vea. De x de t le da esto. No, espere, de z de x le da esto. ¿Sí? Y pues entonces lo que se hace aquí es, tengo 3x cuadrado y, pues entonces donde está x cuadrado se pone x cuadrado, se pone y y se multiplica todo. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? O sea, simplemente ¿Y donde está x, de dónde sale el 9s4t cuadrado? el 9s a la 4t cuadrado, pues de 3x cuadrado. Como x es 3s cuadrado t. Entonces, pues, esto es elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿qué es elevar al cuadrado esto? Pues es 9s a la 4t cuadrado. ¿Listo? Chao. ¿Sí o no? Sí, profe, pero entonces ahí no tocaría también la Y, o solamente la X. Multipliqué por y. Me da rabia. A ver, entonces, y
Y es 3t cuadrado s cuadrado, sí, aquí faltó. Entonces póngalo aquí 9 t cuadrado s cuadrado más. ¿Listo? Ahí me faltaba el y. Y ahora, Listo, eso es todo, ¿sí? Claro está ahí. Bueno, les queda de tarea verificar quién es de z de s. Pero es lo mismo, ¿no? Entonces, de z de s usted pone de z de x por de x de t, de s, perdón, más de z de y por de y de s. ¿Listo? Si quieres le dicto lo que me dio lo de ZS, profe. ¿Cómo? El de ZS ya está. ¿Cuánto le dio? Por la forma general, ¿no? A ver, ¿cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? A tomar, me quedé en silencio. Bueno, ahora otra vez, profe. Esto, 3x cuadrado y más 10xy, eso multiplicado por 6st, el resultado de eso más el resultado de x a la 3 más 2y más 5x cuadrado por 6t al cuadrado f. Eso, y entonces poder reemplazar aquí, pues es esto mismo que está aquí, ¿no? Entonces eso le queda, a ver, venga y lo tratamos de arreglar, 81 s a la 6t a la 4 por 6st más 10 más 10 serían 33, serían 90, entonces es más 90 que multiplica a, no, mentira, no estoy haciéndolo mal, que es gracia. A ver, x al cubo, bueno, o sea, entonces quedaría, para no ponerme a perder tanto tiempo ahí, x es ¿qué? X es 3s cuadrado t, entonces es 3s cuadrado t a la 3 más 2 por y ¿cuánto es? Y es 3t cuadrado s cuadrado más 5 por 3s cuadrado t al cuadrado, todo eso por 6t cuadrado s más ¿qué? Más x al cubo. Ay, puse la que no era. Bueno, entonces aquí entonces 6t cuadrado s, bueno, también sirve. Y entonces reemplazamos lo de arriba, entonces queda 3 por 3s cuadrado t al cuadrado por y. ¿Cuánto es y? Y dijimos que era 3t cuadrado s cuadrado, 3t cuadrado s cuadrado más 10 por 3s cuadrado t por ¿por qué? Por y, que es 3t cuadrado s cuadrado. Listo, entonces esa es la derivada de z respecto a s. ¿Se puede simplificar más? Sí, muchísimo más, pero entonces pues eso le queda ahí de tarea. ¿Listo? Este es el caso 2. O sea que hay muchas variables independientes. Pero entonces nos falta el caso 3.
caso 3 de la regla de la cadena, que es cuando hacemos derivadas implícitas. ¿Qué pasa cuando hacemos derivadas implícitas? Pues resulta que la regla de la cadena, especialmente la primera versión que vimos, la primera versión pues nos permite calcular derivadas implícitas de manera fácil. ¿Cómo? Pues resulta que si yo tengo una función, suponga que yo puedo escribir a la función fxy independientemente, o sea, que yo no pueda despejar x y yo no pueda despejar y, que pues esa es la idea de una función implícita. Suponga que esto es 0, define a y como función implícita de x, pero bueno, suponga que define a y como función implícita de x. Para calcular la derivada de y respecto a x puede hacerse como, entonces vea, si yo tengo f de xy igual a 0, pues entonces calculo la derivada de esta función respecto a x. Pero entonces, ¿qué va a ser la derivada de esto respecto a x? Pues va a ser la parcial de f respecto a x, ¿sí? O sea, tomen como esto como una función de x y entonces vamos a calcular la parcial de y de x. Entonces esto es lo mismo que df de x por dx de x, ¿sí? O sea, porque estoy derivando todo respecto a x. Entonces tomo esta x como si fuera la t, entonces me va a quedar la parcial de f respecto a x por dx de x más la parcial de f respecto a y por dy de x, y eso igual a 0. No sé si me entienden lo que acabo de hacer ahí. O sea, tomo la función, la igualo a 0 y calculo toda la derivada respecto a x. ¿Sí me entienden? Pues Sí, todo con un ejemplo para mirar bien. más o menos. No, como que con un ejemplo ahí se ve. Pues lo que está queriendo decir es que en vez de derivar con respecto a t, derivando con respecto a x. Eso, o sea, esto que está aquí, o sea, en vez de derivar respecto a x, estoy derivando es respecto a t, estoy derivando respecto a x. Entonces, cuando calculo la parcial de la función respecto a x por dx de x, más la parcial respecto a y por dy de x. Y esto igualado a 0 porque la función está igualada a 0, ¿sí? O sea, fxy está igualado a 0, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, pues despejamos de y de x. Despejamos de y de x, y al despejar de y de x, pues nos va a quedar, pues esto es 1, porque la derivada de x respecto a x pues es 1. Y entonces pues esto nos va a quedar menos la parcial de f respecto a x dividido entre la parcial de f respecto a y. ¿Sí es claro eso o no? ¿Sí es claro esto? Sí, profe. O sea, dx de x me da 1. Y pues se saca la derivada, o sea, da 1, pues. De f de x, pues es multiplicar eso por 1. Y de y de x, o sea, y despejo de y de x, pues cuando despeje de y de x, pues paso ese de f de x a restar y paso a dividir el de f de y. Y por eso es que me queda así. ¿Listo? ¿Eso para qué nos va a servir? Esto nos va a servir para lo siguiente. Ejemplo.
ejemplo. Entonces, ya les doy el ejemplo. Entonces, vamos a hacer a ver. Espéreme, que quiero hacer un ejemplo bacano. Bueno, vamos entonces acá, entonces es 134, a ver, 134, y entonces, bueno, vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer el 41. Vamos a hacer el 41, ¿listo? Ese 41 que está aquí. Ese 41. ¿Listo? Vamos a hacer ese 41. Usando derivación implícita, ¿no? Entonces recuerden que de y de t, de y de t pues es la pendiente de la recta tangente, ¿no? O sea, ejemplo, ¿no? Entonces, de y de t es la pendiente de la recta tangente en el punto XY. ¿Listo? Entonces recordemos eso. Teniendo en cuenta eso, pues podemos resolver el 41. ¿Listo? 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 ¿Cuánto les da entonces? Recuerda que la recta normal es la perpendicular a la recta tangente, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánto les dio de y de t? Estaba fácil, ¿no? A ver, venga y ponemos eso aquí en pantalla dividida. Entonces el 41, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Miren, tengo x al cubo más y al cubo igual a 3xy. ¿Yo qué estoy haciendo?
La pendiente, yo sé que de y de t es la pendiente de la recta tangente. Entonces yo sé que la pendiente de la recta normal, pues va a ser, voy a ponerle m, va a ser menos 1 sobre de y de t. ¿Y por qué? Porque resulta que si dos rectas son perpendiculares, entonces m1 por m2 es igual a menos 1. Entonces, pues si quisiera despejar m2, por ejemplo, pues entonces eso es menos 1 sobre m1 es m2. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Sí, profe, pero tengo una pregunta. ¿Qué En pasa? nuestro caso, ¿el dt hace referencia a de x? ¿O De cómo? x, sí, tiene toda la razón. Ahí sí, un lapsus. Sí, qué pena ahí. O sea, eso da de x. Entonces, pues hay que calcular de y de x. Pero entonces, miremoslo gráficamente. A ver qué es eso. Viéndolo gráficamente, o sea, viendo qué es lo que queremos encontrar. O sea, nos dice, demuestre que la recta normal pasa por el origen. ¿Listo? Entonces, pues lo primero que hay que mirar es qué es esa gráfica. Entonces es... espérenme y muevo esto acá que no veo. Entonces voy a borrar esto. Entonces, x al cubo más y al cubo menos 3xy igual a 0. ¿Listo? Nos da esa curva se llama el folio de Descartes. ¿Listo? Entonces, esa es la curva. Ahora tenemos el punto 3 medios, que es ese punto A que salió ahí. ¿Listo? Y ahora, pues queremos calcular la recta tangente en ese punto. Entonces, calcular la recta tangente en ese punto, pues es calcular, o sea, ya sabemos que es de y de t. Y pues entonces de y de t me permite calcular la pendiente, la tangente en ese punto. Y pues la recta normal será la perpendicular a esa recta tangente. Entonces vamos a calcular de y de t, de y de x, no sé por qué estoy diciendo de y de t. De y de x. Entonces, de y de x, de y de x va a ser lo siguiente. De y de x va a ser lo siguiente. Entonces, ¿qué es la función? La función es x al cubo más y al cubo, x al cubo más y al cubo menos 3xy igual a 0. ¿Sí? Es importante igualar la función a 0, porque este signo pues también nos va a afectar en la derivada. ¿Listo? Entonces, siempre hay que dejarla escrita igual a 0. ¿Listo? Ahora ¿qué pasa? Vamos a calcular de y de x. ¿De y de x qué es? De y de x nos dijeron que de y de x era menos df de x, menos la parcial de f respecto a x, dividido entre la parcial de f respecto a y. Entonces, ¿cuánto me da la parcial de f respecto a x acá? Recuerda que f es la que está igualada a 0. ¿No da 3x cuadrado más y cubo menos 3y igual a 0? O sea, igual a... O sea, El y cubo no va, ¿no? el y cubo no Porque va se porque está... es la parcial respecto a x. A ver, que pues se te haría 3x cuadrado más y cubo menos 3y, ¿no? Ajá, pero entonces ojo con el signo. Entonces le va a quedar menos 3x al cubo, al cuadrado, perdón, más 3y.
Ojo porque aquí el de y de x lleva un signo menos, ¿no? ¿De dónde? Pues de despejarlo de acá de la ecuación esta. ¿Listo? ¿Alguien preguntaba algo? ¿Y de f de y cuánto me da? 3y cuadrado menos 3y menos 3x. X. ¿Listo? 3x. Entonces eso es de y de x. Esto es de y de x. Y de y de x, pues esto me permite calcular la pendiente de la recta tangente a esa ecuación que está allá en cualquier punto. Pues especialmente pues yo puedo calcular de y de x en el punto 3 medios, 3 medios. ¿Cuánto me da la pendiente? Profe, una pregunta, la de y de x siempre va a quedar el primero arriba y el abajo, el último menos, o sea, la x. ¿Cómo así? O sea, en la de y de x, donde tenemos ahí el menos 3x al cuadrado, bueno, ella, ¿siempre la x va a quedar negativa o solamente en Sí, este caso? claro, porque cuando usted la despejó acá, cuando usted despejó aquí de f de x, para poder despejar este de y de x, usted lo pasó para acá, y cuando lo pasó para acá le quedó negativo. Entonces por eso siempre va a llevar eje menos. ¿Listo? Da -1. Da menos 1. ¿Listo? Entonces da menos 1. O sea que la pendiente es menos 1. ¿Cómo quedaría la recta? Entonces ya sabemos que ya tenemos todo, ¿no? Porque tenemos un punto y tenemos la pendiente. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación de esa recta? Que pasa por ese punto. ¿Cómo nos quedaría? Como dice que la normal, ¿cierto? No. Calcula la recta tangente. Vamos a calcular la recta tangente. ¿Cómo queda la recta tangente en ese punto? Después pensamos en la normal. Pues quedaría dibujada con una pendiente negativa, ¿no? O sea, atravesando el punto cero, porque puede atravesarlo. No, pero es que usted sabe cuál es la recta. Ya tiene lo que necesita, tiene la pendiente y tiene el punto. ¿Cuál es la recta? Profe, ¿no queda uno? O sea, no me entienden, o sea, ya tenemos la pendiente. O sea, lo que le estoy diciendo es que me diga cuál es la recta tangente. Después pensamos en la recta normal. La recta tangente tiene pendiente menos 1 porque ya calculamos de y de x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda la recta tangente? ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente? Entonces, No sería, la tarjeta no sería 1. ojo, la pendiente de la recta tangente es distinto a la recta ¿no tangente. es y menos y sub 0? Ah, ve que Y sí después sabe. va a igualarla Y menos y sub 0 igual a qué? a la pendiente multiplicada por x menos x sub 0. Eso. Entonces, ¿quién es esto? Y, pues y sub 0 pues será, pues tenemos el punto, es 3 medios, igual a la pendiente, que la pendiente nos da menos 1 por x menos 3 medios. ¿Cierto? Esa es la recta, eso es lo que les decía. Esa que está aquí, esta que está acá, es la recta tangente.
¿Listo? Esta es la recta tangente. Bien, vamos a graficarla. Entonces, cuando la vamos y la graficamos, entonces, si graficamos la recta tangente, entonces, y menos 3 medios igual a menos x más 3 medios. ¿Listo? Miren, ahí está. Esa que salió ahí, esa que salió aquí, voy a ponerle otro color. Voy a ponerle ese rosado que salió ahí. Entonces, esta que está aquí es la recta tangente. ¿Cuál es la recta normal? Ahí ya cambia la pendiente, ¿no? Va sobre -1. O sea, la pendiente de la recta, esto es -1 sobre la pendiente que nos dio esta recta. Pendiente. Y entonces, pues la pendiente de esa recta normal pues va a ser y menos 3 medios igual a 1. ¿Por qué 1? Porque pues de y de x nos dio 1, ¿sí o no? De y de x nos dio 1, entonces pues menos 1 sobre menos 1 pues Sobre da 1. -1. ¿Sí? Porque esto es de y de x, o sea, esto es lo mismo que menos 1 sobre de y de x. Entonces, esto nos da 1, y como eso nos da 1, pues entonces nos va a quedar y menos 3 medios igual a 1 por x menos 3 medios. ¿Listo? Entonces, grafiquemos eso, y pues al graficar y menos 3 medios igual a x menos 3 medios. Y pues efectivamente esta es la recta normal. Pero entonces ojo a la pregunta. Ojo porque la pregunta dice lo siguiente: demuestre que la recta normal pasa por el origen. ¿Sí? Demuestre que esa recta pasa por el origen. ¿Por qué esa recta pasa por el origen? Porque toca el punto 0, 0. Porque cuando y es 0, x es 0. Eso. Así es simple. Pues si x es 0, y da 0, o si y es 0, da 0. ¿Sí? Entonces pasa por el punto 0, 0. ¿Listo? Entonces hemos demostrado, calculando que calculamos la recta tangente. ¿Sí? Entonces la pendiente de la recta tangente pues nos dio menos 1. Entonces calculamos la pendiente de la recta tangente y luego calculamos la perpendicular a esa recta tangente. Y la perpendicular a esa recta tangente pues nos dio la recta normal, que es la que pasa por el punto 0, 0. ¿Listo? ¿Claro está ahí? ¿Preguntas? Pregunten porque... Pregunten. ¿Que todo claro está ahí? Sí, señor. Podemos seguir. Listo. Creo que podrías mostrar otra vez la solución del ejercicio. Bueno, es que un poco desordenado, pero bueno, esa es la idea. Gracias, profe. Listo. Entonces esta que está aquí es la recta normal. Esa es la recta normal. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Bueno, entonces eso es lo referente a regla de la cadena. Entonces vimos 3 versiones de la regla de la cadena, ¿no? Vimos la versión de una variable independiente. Generalmente va a ser para resolver problemas de razones de cambio. Vimos la versión de varias variables independientes. Pues también va a servir para algunas razones de cambio, pero entonces esas razones de cambio son esto, ¿qué es? Pues son
O sea, cada variable es independiente, entonces por eso salen derivadas parciales. Y pues vimos el tercer caso, que es este que les acabo de mostrar, que es que las derivadas, la regla de la cadena, pues haciendo esta cuenta que está acá, pues me permite calcular derivadas implícitas. Y entonces pues las derivadas implícitas generalmente sirven para calcular las pendientes de las rectas tangentes a algunas curvas que están descritas pues precisamente de forma implícita, como pasa con esta que está aquí, que es el folio de Descartes. ¿Listo? Eso es todo lo que vamos a ver referente a regla de la cadena. Y entonces pues vamos a iniciar con un tema nuevo que es bien importante y que pues es complemento de lo que ya habíamos visto de derivación parcial. ¿Listo? Entonces voy a abrir aquí una hoja nueva. Pues vamos a poner 4. Derivada direccional y gradientes. ¿Listo? Yo creo que alcanzamos a definir solo lo que es derivada direccional, pero entonces pues la idea es que entendamos bien lo de derivada direccional. O sea, lo que me interesa es que entendamos bien derivada direccional para que nos quede inicialmente claro eso, que es lo importante. O sea, desde que entendamos la derivada direccional, si logramos entender la derivada direccional, pues lograremos entender los problemas que vienen de ahí en adelante y cómo la derivada parcial se puede escribir como una derivada direccional. ¿Listo? Bueno, entonces póngale cuidado a lo siguiente. Nosotros voy a abrir aquí GeoGebra y voy a mostrarles lo que ya sabemos. Nosotros ya sabemos lo siguiente. Entonces voy a cerrar esto porque ya no lo necesito. Entonces, nosotros ya sabemos lo siguiente. Nosotros sabemos que si tenemos una función de este estilo, entonces voy a poner z igual a raíz de que de 9 menos 3x al cuadrado, 3x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Eso que está ahí qué es? ¿Eso que está graficado ahí qué es? ¿Un elipsoide? Eso es un elipsoide. Bueno, en realidad medio elipsoide, pero es un elipsoide. O sea, la parte positiva del elipsoide, ¿sí? Y entonces, pues nosotros ya sabíamos que si decíamos y igual a 1, pues entonces encontrábamos acá, o sea, teníamos y igual a 1 y encontrábamos la intersección entre el elipsoide y ese plano, pues nos da esta curva negra que está aquí, ¿cierto? Eso ya lo habíamos hecho. Y pues ya también sabíamos que si poníamos un punto en esa intersección, pues podíamos calcular la pendiente pues de la recta tangente a esa curva. Entonces pues podíamos calcular la pendiente de la recta tangente en este punto. ¿Y quién es la pendiente de la recta tangente en este punto? Les pregunto. ¿Quién es la pendiente de la recta tangente en este punto? Ya es igual a 1, ¿no? ¿Quién es? Pues No es la derivada con respecto a X. La Perdón, la derivada con respecto a Y. No, con respecto a X, sí, está bien, porque es respecto a X porque Y fue el que quedó fijo. Sí, entonces como Y fue el que quedó fijo, pues entonces la que se mueve es X. ¿Listo?
O sea que eso implica que esa función que está ahí, o sea, o la pendiente de la recta tangente, en ese punto, pues está determinado por esa es la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Listo? La parcial respecto a x. Pero ¿qué pasa? Mire que eso que está ahí, pues está limitado a que y sea igual a 1. ¿Sí? Si por ejemplo, yo quisiera calcular no esta curva, sino por ejemplo esta curva, voy a poner el plano y igual a x. Y pues, bueno, aquí está la parte positiva. Voy a ocultar lo otro, lo que escribí ahí. Si yo quisiera, por ejemplo, o sea, hago la intersección entre las dos, ¿no? Y si yo quisiera, por ejemplo, calcular la pendiente, o sea, tomo el punto aquí intersección, y tomo un punto en el plano, entonces vamos a construir la recta. Si yo quisiera calcular la pendiente de esa recta tangente, que es una recta tangente que mire que no está alineada con los ejes, ¿qué podría hacer? ¿Puedo hacer algo en este momento? Pues yo me imagino que evaluar los componentes de X y de Y para poder, pues me imagino para poder saber como la dirección en la que está ahí sí allá la pendiente. Exactamente. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a definir la derivada direccional como la dirección que me determinan las parciales por cada eje. ¿Sí? ¿Cómo? La idea es esta. ¿Sí? O sea, la idea que usted tiene esa es. Pero entonces, pues para poder definir cuál es la dirección en la cual estoy tomando ese plano, pues yo necesito un vector. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir un vector que tenga la dirección de ese plano que está ahí inclinado y que no está respecto a los ejes. ¿Sí? tomamos ese vector y le calculamos las, digamos, como las componentes en x y en y de la derivada, que quién viene siendo, pues las derivadas parciales. ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden lo que quiero hacer? Pues más o menos, tocaría con ejemplos. Mire, la idea es esta. Entonces, tenemos y igual a x, listo. Entonces vamos a pintar un vector. Que vaya en ese plano, pero necesitamos que eso sea un vector unitario. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir una circunferencia acá que tenga radio 1. Espere que necesito definir el punto acá. Entonces circunferencia tan... O bueno, puedo escribirla mejor así, no me demoro tanto. X cuadrado más y al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. ¿Y por qué quedó esto acá? Y entonces puedo hacer la intersección. Espere, qué pena ahí. Que no cuadra esto. Entonces hacemos un vector unitario, o sea, calculamos el vector unitario de este. Pues fácil. Yo puedo calcular la norma, ¿cierto? No, entonces debe ser longitud. Longitud de U. Sí la calculó. Entonces puedo calcular el vector. El vector era aquí, vea, vector unitario de U. Entonces ahí está el vector unitario de U, mírelo. Ya voy a extenderlo, vea, que está aquí. Entonces puedo ocultar y pues este es mi vector unitario, ¿listo?
Tomo ese vector unitario como dirección y pues lo que voy a hacer es lo siguiente. A este vector unitario pues le saco la componente en X, le saco la componente en Y, pero en este punto. Y en este punto entonces me va a quedar, de algún estilo me va a quedar el valor de la derivada parcial respecto a X y la derivada parcial respecto a Y, y voy a hacer una combinación lineal de lo que me dé la derivada parcial respecto a X y la derivada parcial respecto a y esa combinación lineal me da la dirección de la derivada de este plano que está aquí. Esa es la idea, de acuerdo a este vector unitario que es el que me está definiendo este plano. ¿Me entienden la idea? O sea que ese vector unitario que está ahí tiene la magnitud del origen al punto que queremos evaluar. No, no. El vector unitario solo me da la dirección. El vector unitario está en el origen y me da la dirección. ¿Sí? Profe, creo que... Como lo veo ahí como a cierta distancia. O sea, supuse. No, no, no. No, en general no. Ah, mire, vea, aquí está la vista por encima, ¿sí? Mire que no tiene nada que ver dónde está el punto. La verdad no tiene nada que ver. El vector unitario simplemente nos da la dirección hacia donde va dirigida. La derivada, sí. No más. Sí. No más. Solo nos va a decir la Profe, dirección. Cuénteme. Que con un ejemplo creo que la mayoría, incluyéndome, entenderíamos mejor lo que está tratando de explicarnos ahí. Ese es el problema de ustedes. Todos con ejemplos y no, man. Pero sí, todo bien, háganle. No, no necesariamente, o sea, uno puede entender esto sin ejemplos. Pero bueno, en fin. No, pues yo sí lo entendí así, solo que ya como mira cómo serían las operaciones y cómo se integraría ahí todo eso. Es molestando, man. Esta gente molesta cuando no debe molestar y cuando uno los molesta y si no les gusta. Pero bueno. Voy a cancelar después de la calificación al profesor. Ay, en fin. Definición. Derivada direccional. ¿Sabe qué es lo que pasa? Ya que habla de los ejemplos. El problema es que los ejemplos limitan el entendimiento del concepto. ¿Por qué? Porque entonces usted piensa que el concepto solo sirve para el ejemplo que le mostraron. Entonces yo estoy seguro que yo le pongo un ejercicio. Yo le pongo un ejercicio donde usted tenga que calcular lo que hicimos ahorita, el de y de x, ¿sí? Un ejercicio donde yo tenga que calcular el de y de x, que sea en un contexto distinto de calcular la pendiente de la recta normal o la pendiente de la recta tangente y no entiende, ¿sí? ¿Y por qué se da eso? Eso se da porque siempre se le da o sea, o uno piensa que la herramienta es para el ejemplo que le enseñaron que la usara. Y entonces uno no busca entender la herramienta como tal, sino entender el ejemplo que le dicen. Y entonces cuando uno llega y pregunta en un examen, le preguntan algo y resulta que usted necesita comprender el concepto, comprender la herramienta para poder usarlo, no lo entiende. Sí, entonces, el profesor nos mató con ese ejercicio que nos puso, no. Sino que hay que entender es la herramienta y no el ejemplo. El ejemplo ayuda a entender, pero el ejemplo no es la herramienta. En fin, ya luego de esa diatriba filosófica, sigamos. Sea f una función de dos variables. Obviamente que los ejemplos son valiosos, ¿no? O sea, el ejemplo es valioso porque el ejemplo le enseña a usted a entender, pero no todo es el ejemplo. Sea f una función de dos variables x y sea u igual a un vector unitario. Entonces, en este ejemplo voy a ponerlo así.
Sí, voy a ponerlo así porque pues digamos el vector unitario pues va a terminar dependiendo de un ángulo, ¿sí? Pero pues en general no se necesita el vector unitario escribirlo de esta manera, o sea, es un vector unitario normal. Un vector unitario. Entonces, ¿qué pasa? Se define la derivada direccional. Se define la derivada direccional como la derivada de u de la función en el punto xy como el límite cuando t tiende a 0 de f de x más t coseno de teta y más seno de teta por t menos f de xy sobre t. ¿Sí? Y mira qué está pasando aquí. Aquí lo que está pasando es que en esto que está acá, esto me está diciendo que la derivada, yo en la derivada me estoy moviendo en x y en y respecto a lo que el vector me dice que me mueva. ¿Sí? Profesor, el truco de ese tema es darle dirección a la derivada en un punto tal, ¿verdad? Eso es. O sea, que no me quede fija respecto a los ejes, sino que ya la puedo mover. Eso es. Y pues entonces, teorema. Ahora sí, lo que les gusta, el ejemplo. Teorema. El teorema nos va a permitir dar el ejemplo. Entonces, teorema. Si f tiene derivadas parciales ojo, no es necesario, en general no es necesario saber derivadas parciales para poder calcular derivadas direccionales. Sí, en realidad las derivadas parciales son derivadas direccionales pero en los ejes coordenados, o sea, cuando usted toma el vector 1, 0 y toma el vector 0, 1. ¿Sí? Esas son las derivadas parciales. Porque mire que si yo tomo aquí, por ejemplo, tomara 1, entonces me estaría moviendo solo en x y en y lo dejo quieto. Sí, o sea, si tomara 1, 0, si tomara el vector 1, 0, pues entonces la derivada de u respecto a f, pues resulta siendo la parcial respecto a x. Y si tomo u como 0, 1, pues entonces la derivada parcial de u respecto a f, pues va a ser la parcial respecto a y. ¿Sí? Pero entonces, pues como ya sabemos calcular derivadas parciales, pues entonces vamos a usar las derivadas parciales para poder calcular las direccionales, pero no es necesario. Si f tiene derivadas parciales para x y y, entonces la derivada direccional, entonces la derivada direccional de f en términos del vector u, en términos del vector u unitario, gato, espere que ya el gato llegó aquí a... no vaya a pasar por encima. La derivada direccional de f en términos del vector u unitario es, entonces, ¿cómo hace la derivada direccional? Ay, yo no le expliqué la notación, ¿no? Derivada direccional de u, o sea, aquí este u es el vector y esto es la función, ¿listo? La derivada direccional de f respecto a u me va a dar lo siguiente. Si u es esto AI más BJ unitario, ¿no? Recuerde que este u debe ser unitario.
Entonces la derivada de u respecto a f es la parcial de f respecto a x por a más la parcial de f respecto a y b. O lo que es lo mismo, el producto punto entre estos dos vectores. Punto, el vector a, b. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? Ya era Sí, algo, profe, creo que sí. ya era algo que se esperaba, ¿no? Era algo que se esperaba porque pues al fin y al cabo la derivada direccional, respecto a este vector, pues usted la podía descomponer en la derivada parcial respecto a y la derivada parcial respecto a x, de acuerdo a donde el vector le dijera que se moviera. ¿Sí? ¿Es claro eso? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, ejemplo. Ojo, siempre el vector u debe ser unitario. O sea, lo primero que hay que hacer es volver el vector unitario. Entonces, ejemplo, calcule la derivada direccional de f de xy igual, dale un momento y busca aquí un ejemplo rapidito. Profe, ¿no hay una anotación más corta para derivada direccional? ¿Pero qué más que de uf? Ah, ya. Entonces, a ver, podemos poner 2x cuadrado más xy menos y cuadrado en la dirección bueno, vamos a poner esto, y menos j. ¿Listo? En la dirección, esto es 1, u igual i menos j. Que no me confunden, en la dirección u igual i menos j. Entonces, ¿cómo calculamos la derivada direccional de f respecto a u? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hallar el producto punto. No. La derivada, ¿no? No. Le da dirección a la función y sale. Y ahí empieza a No. construir. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué dice el teorema? Verificar si el vector u es unitario. Exacto. Y si no, volverlo unitario. ¿Listo? Entonces, u es i menos j. ¿Eso es un vector unitario? Nos parece una h. ¿U es un vector unitario? Sí, señor. No, ¿Por qué no? ¿Sí o no? porque porque si yo saco la magnitud de u y me da 1, esto quiere decir que es vector unitario, ¿no? Ajá. Entonces, ¿ese vector es unitario o no? ¿Cuánto le da la magnitud? Da raíz de 2. Entonces ese vector no es unitario. Entonces el vector que sí es unitario es u sobre la norma de u. Y eso da i sobre raíz de 2 menos j sobre raíz de 2. Ese es el vector unitario. ¿Listo?
Listo, profe. Bueno, y entonces ahora vamos a calcular ¿cómo? Porque raíz de 2. Porque la magnitud de esto es raíz de 2. Porque vea, el i está acompañado en un 1 y el j de un -1. Pero recuerde que la raíz de x cuadrado más y cuadrado me va a dar la magnitud del vector. ¿Sí? En este caso el x sería en i y el y sería en j. ¿Sí? ¿Entendió, compañero? O sea, sí le entiendo lo de la X, la J y bueno, eso, lo que no entiendo es la raíz de 2. Vean, No, no puede raíz de ser. 1 al cuadrado más el cuadrado de -1, ¿sí? Entonces quedaría 1 más 1 es 2. Y como está dentro de la raíz, es raíz de 2. Y esa es la magnitud de u. La norma. Crack, mucho crack. La norma, ¿no? Ya, páselo. Sí, Páselo. más de uno. Me suscribo. Sí, el compañero que creo que está en YouTube, por favor. Entonces, la norma de u es raíz de 2. Bueno, entonces la norma de u es raíz de 2. Entonces, bueno, ahora usted calcula la derivada, las derivadas parciales, ¿no? Entonces, la derivada parcial de f respecto a x, ¿cuánto le da? ¿Cuánto da la parcial de f respecto a x? 4x más y. 4x. 4x más y. Y más y. Porque mire aquí. ¿Sí? Y la derivada Sí, sí. parcial de f respecto a y, ¿cuánto le da? X menos 2y. ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo? ¿Cómo? Qué pena, profe, puede repetir que se lo escuché entrecortado. La derivada parcial de f respecto a x le da 4x más y. ¿De dónde? De acá. ¿Sí? Y la derivada Sí. parcial de f respecto a y le da x menos 2y. ¿Sí? Sí. Y entonces ahora hacemos el producto punto entre los dos. O sea, entonces la derivada direccional de u respecto a f es el producto punto entre estos dos vectores, 4x más y, coma, x menos 2y. ¿Sí? Punto el vector unitario. Y el vector unitario es 1 sobre raíz de 2, coma, menos 1 sobre raíz de 2. ¿Listo? Y entonces la derivada direccional de u respecto a f, ¿cuánto le da? Producto punto, ¿no? O sea que se multiplican la X con la Y o cómo es. Sí, producto punto es eso. O sea, usted tiene el vector este que está aquí y el vector x que está aquí. Este por este más este por este. ¿Listo? O sea, usted Entonces tiene dos sería- vectores. 4x raíz de 2, ¿no? Sobre raíz de 2. No, 4x más y sobre raíz de 2 más 2 más x menos y sobre raíz de 2. Es esto, o sea, a, b punto c, d es a por c, perdón, me quedó mal escrito. Es a por c más b por d. Entonces, pues la derivada direccional me da 4x más y sobre raíz de 2 más este por este más x menos 2y sobre raíz de 2. O sea que esto es lo mismo que
5x menos y sobre raíz de 2, y eso me da la derivada direccional de u respecto a f. ¿Claro está ahí? Sí, sí, profe, tengo una pregunta. ¿El negativo del menos 1 sobre raíz de 2 no lo afecta? Sí, creo que sí. Ah, sí, tiene razón. Era menos x y más y, Sí, ¿no? tiene toda la razón, mano. Qué pena ahí. Entonces eso le queda en realidad es 3x más 2y. 3x más 3y es 3x más 3y. Y entonces, si a usted entonces ya usted tiene esto, y entonces si le piden calcular la derivada direccional de u, respecto a f en el punto 3 menos 2, por ejemplo, ¿eso cuánto le da? Pues entonces usted evalúa, ¿sí? Entonces eso le queda 9 más 3 por menos 2, 6, quedaría 3 raíz de 2, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo, profe? ¿Repite? Si yo lo evalúo en 3, menos 2, ¿cuánto me da? Entonces voy a escribirlo. Más 3 por menos 2 sobre raíz de 2. ¿Cuánto da? Pues lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, 3 por 3, 9 sobre raíz de 3 sobre raíz de 2. 3 sobre raíz de 2. Esa sería la derivada direccional de u respecto a f. ¿Listo? En ese punto. ¿Claro está ahí? ¿Y cuándo empieza lo complicado? Bueno. Venga, haga silencio, compañero. ¿Cuándo empieza lo complicado? ¿Cómo fue que sacó esos puntos 3 menos 2? No, ese me lo inventé. Era como para evaluar la función, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, listo. Si quiere entonces que lo compliquemos, se lo complicamos, tranquilo. Pero entonces, me alcanza el tiempo. Bueno, este vector que está aquí, ese vector se va a llamar el gradiente de f. ¿Listo? Ese vector se va a llamar el gradiente de f. Y entonces, ¿qué va a pasar? Hacia donde apunta el gradiente es la dirección de donde la derivada es más grande. Venga, le doy el concepto así técnico, totalmente técnico, para que no quede así como... El concepto técnico se llama, a ver, venga, le digo. Una función crece más rápidamente en la dirección del gradiente, en el punto dado, y decrece más rápidamente en la dirección opuesta. ¿Sí? Entonces, definimos el gradiente y decimos qué es eso. Definición. Esto se aplica para funciones de varias variables también, ¿sí? Definición del gradiente. Entonces, el gradiente se define como lo siguiente. El gradiente de sea z igual a f de xy, una función tal que df de x y df de y existen. Se define el gradiente como, ¿cómo se define el gradiente? Se define el gradiente, de f como nabla de f, o sea, nabla, o sea, es un delta al revés que se llama nabla. Entonces, nabla de f, o sea, es nabla, no habla sino nabla con n. Nabla de f se le dice así. Nabla de f es igual a df de x en y más df de y en j. Mire, fácil, ve. Fácil. O sea, es que en realidad cálculo multivariable es un regalo. ¿Sí?
Solo que hay que saber algo de vectores, pero en realidad es fácil. Lo más complicado es por ahí teorema de Green, o teorema de Stokes, o teorema de la divergencia. Pero eso todo tiene que ver con los gradientes. Entonces, el concepto más importante del cálculo multivariable es el concepto de gradiente. Porque el concepto de gradiente nos va a permitir calcular cualquier cantidad de cosas. ¿Listo? Ahora, ojo con esto, mire, si f es una función de dos variables, y mire dónde está el vector gradiente. ¿El vector gradiente dónde está? Las lentejas, arroz, lentejas, carne, pollo frito. El vector gradiente está en el plano. Pollo frito. ¿Listo? El vector gradiente está en el plano. Bien. Ahora, entonces, ¿dónde es que se complica esto? Esto se complica en encontrar la dirección donde pues el gradiente tenga la mayor longitud, ¿sí? Eso es donde se complica, o sea que esto no se complica. ¿Listo? Profe, ¿cómo así que donde tenga la mayor longitud? Bueno. O sea, donde usted determina la dirección del gradiente. El gradiente siempre tiene una dirección. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en cada punto, note que en cada punto pues le va a quedar la derivada. Pero espere porque en realidad como lo estoy definiendo, pues lo estoy definiendo para cada punto, ¿sí? Entonces hay que evaluar la derivada parcial de f respecto a x en y hay que calcular la derivada parcial de f respecto a y en j. ¿Sí me entiende? Entonces hay que evaluarla en el punto. Entonces, en el punto hacia donde se vaya el gradiente es donde ¿qué? ¿Cómo fue que le dije ahorita? La dirección es la dirección con la cual la función crece más rápido. ¿Sí? Y menos el gradiente es hacia donde decrece menos rápido. Si eso está bien dicho, no sé si decir decrece menos rápido está bien dicho. Pero bueno, esa es la idea. ¿Listo? Vamos a dejar ahí, pero vamos a ver primero este ejemplo que era. Entonces, grafiquemos esa función. Vamos a graficar esa función. Y pues graficando la función, pues entendemos esto de la derivada direccional. ¿Listo? Entonces es 2x cuadrado más xy menos y cuadrado. Entonces z igual a 2x cuadrado más xy más xy menos 2x cuadrado más xy menos y cuadrado. Esa es la función, ¿sí? Tiene pinta de como un paraboloide hiperbólico. Y entonces en el punto, ahí nos dan el punto, ¿no? No, simplemente no nos dan el punto. Sí, en 3, 2. Entonces, en 3, menos 2. Entonces, tomemos el punto 3, menos 2. Míralo por allá. Y entonces, ¿qué es la derivada direccional? Vea. Pero 3 menos 2 debería estar en la función. Ese punto me lo inventé. Pero se lo inventó, profe. Bueno, entonces necesitamos un punto que sí esté en la función. ¿Sí? El problema es inventarse los puntos. A ver. Un punto que sí esté en la función. A ver, aquí en 1. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a construir la recta. Vamos a construir aquí un punto. Vamos a construir la recta. Perpendicular al plano que pasa por este punto. Ahí está, ve. Entonces, este punto, el problema de inventarse los puntos. Entonces vamos a conseguir el punto aquí, que es la intersección. Ese punto D es 1, 0, 2. ¿Sí? En 1, 0. ¿Listo? Entonces calculemos
calculemos cuánto nos da la derivada direccional en 1, 2. La derivada direccional en 1, 0 es, perdón, porque es en 1, 0, ¿no? En X y Y, 1, 0. En X y Y, 1, 0, el punto... pues es que en 1, 0 no sirve porque eso es la... ¿Eso sería qué? Eso sería la derivada La derivada... no, pero ya definimos el vector. Porque definimos el vector I menos J, ¿no? Entonces en realidad tenemos el vector I menos J, o sea, el vector 1 menos 1. 1, menos 1. Sí, o sea, tenemos ese vector que está allá. Ese vector que está ahí. Entonces estamos calculando la derivada direccional respecto a ese vector. ¿Listo? Entonces, la pendiente, ¿cuánto nos da la pendiente? La pendiente de la recta tangente. La pendiente nos da 3 raíz de 2. La pendiente de esa recta. ¿Sí? Entonces, 3 raíz de 2, o sea que anda 0, 1, 3 raíz de 2. O sea que más o menos la recta, pues sí, efectivamente. No sé si lo alcanzan a ver. Pero bueno, voy a pintarla así como sin tanta ¿qué? La recta queda más o menos dirigida hacia allá. No sé si lo ven. Sí, queda más o menos así. ¿Sí me entienden? Bueno, en realidad queda más levantada, pero queda más o menos de ese estilo. ¿Sí me entienden? Lo que quiero hacer. Lo que pasa es que me va a demorar 2 horas haciendo la construcción en GeoGebra. Pero entonces... No, gráficamente... ¿No cambiaría? Algo así es en realidad. Y la pendiente no cambia porque bueno, los puntos 1, 0 y aquí la pendiente era los puntos 3 menos 2, entonces no cambiaría el valor. Por eso, es que es la pendiente en 1, 0. No, lo que pasa es que dio lo mismo, pero coincidentemente. O sea, por coincidencia. 3 por 1 es 3 y luego el otro va a 0 y queda 3 sobre raíz de 2. Sí, o sea, no es porque siempre dé lo mismo. Entonces tomé 1, 1. Pues, si usted toma 1, 1, le queda 6 raíz de 2. 6 sobre raíz de 2. Sí, profe, sí. Ya. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Bien. Ahí qué pena ahí los dibujos, pero es que, o sea, uno puede hacer el dibujo bien, ¿sí? Pero entonces me pongo a hacer el dibujo bien, me demoro aquí 1 hora haciéndolo. Entonces no vale la pena. ¿Listo? Pero ustedes me entienden la idea. Yo sé que ustedes me entienden la idea. Bueno, dejemos entonces por ahí. Preguntas, quejas, dudas. Para el quiz de este sábado, ¿qué va a evaluar? ¿Cómo va a poner unas duchas en eso? Dominios. Entonces, dominio, saber calcular el dominio bien y saber graficar el dominio. ¿Sí? O sea, entonces si a usted le dicen el dominio es, no sé, es todos los puntos que están por dentro de la esfera, entonces, de la esfera, sí. Entonces, saber dibujar la esfera, bueno, saber, pues dibujar la esfera no, pero saber si es en el plano, por ejemplo, entonces es dentro de una elipse. Entonces, saber si son los puntos que están por dentro de la elipse o por fuera de la elipse. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Sí, señor. Listo. Entonces, dominios, saber graficar un dominio. Y saber calcular un límite. Y saber continuidad. Sí, entonces, si usted le ponen un límite del estilo de los ejemplos que les envié, por eso les envié los ejemplos, un límite de ese estilo que usted sepa resolverlo y pues que sepa definir si una función es o no es continua en un punto. ¿Listo? Listo, profe. Solo esto, profe. Solo eso, sí. Saber graficar, límite y continuidad. Saber graficar, bueno, pero es que hay que saber todo, ¿no? Porque hay que saber el dominio de la función, hay que saber, pues la gráfica no, porque la gráfica de una función de 3 variables es complicada. Pero entonces sí saber graficar un dominio, o sea, saber cuáles son los puntos que están en el dominio. Saber calcular límites y saber cuándo una función es continua en un punto. ¿Listo? Listo, profe.
Profe, este último tema no entraría, ¿cierto? Este último que acaba de entrar. No, esto no. Esto va para el taller y para el parcial. Tranquila, no se preocupe. De todas maneras, el parcial es en 2 semanas, entonces no se preocupe. ¿Y el taller es para el otro sábado o para cuándo, profe? El taller es para... ¿Cuándo es el parcial? ¿El parcial no es en esta semana? El parcial es en esta semana, ¿no? Entonces, ¿Cómo que en esta semana? claro, el parcial es de la semana del 5 al 10 de octubre. O sea, en 2 semanas. Entonces el taller sería el 3 de octubre, en 2 semanas exactamente. El 3 de octubre es el parcial. No, Profe, ¿y ese taller es en grupo o individual? Eso es en grupos. ¿Y usted lo forma o nos formamos nosotros? No se lo forman ustedes. Yo no quiero meterme con matrimonios que se divorciaron, que ay no, que fulanito me pegó y que fulanito yo no sé.